Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo Propósito Superior. Recuerden, Satori es un espacio donde la espiritualidad y el mundo empresarial convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Aquí estamos, Manuela Triana Robles y Ana María Salón Reyes, para junto a ustedes vivir una nueva travesía. Así que bienvenidos y disfrutemos juntos de un nuevo espacio para co-crear. Manu, aquí estamos. Ana, feliz como siempre de este espacio que nos abrió el universo para compartir y aprender nosotras también. Venimos de un live la semana pasada y venimos de la apertura de este podcast la semana pasada en donde hablamos de cómo fue que nos encontramos y cuál es el origen de Satori. Y hoy vimos pertinente hablar de propósito superior, como tú lo dijiste. Entremos de una, si te parece. De acuerdo. Contémosle a la gente qué es propósito superior. Ok, mira, propósito superior es aquello que resulta ser el timón de nuestra vida. Es lo que implica el poder declarar y manifestar en el mundo aquello que termina dándole a nuestra realidad ese centro fundamental, ese estar en conexión profunda, en presencia plena. Es aquello entonces que podríamos decirlo de una manera simple, porque así como podríamos entrar en territorios trascendentes también, lo simple es súper potente, es aquello que nos lleva a levantarnos cada día en gozo y sintiendo que tiene sentido. Y entonces qué bien que nos metamos a conversar y profundizar acerca del propósito superior, sin embargo, en la práctica, porque las cosas en la teoría suenan bien o pueden convertirse en asuntos complejos. Aquí les vamos a hablar de nuestra propia experiencia, qué mejor que hablar desde ahí. Completamente de acuerdo. Entonces, Ana, el propósito superior es el fondo de todo, si te entendí bien. Sí, es la Si razón lo he entendido fundamental de bien. nuestro ser. Exacto, es la razón fundamental de nuestro ser. Entonces, si es la razón fundamental de nuestro ser, ahí no hay ego. Pues mira que nos encanta, y Manu, aquí obviamente nosotras estamos compartiendo con ustedes nuestras propias conversaciones, algunas de ellas tras bambalinas y luego se convierten en estos espacios de cara a quienes nos escuchan, que ojalá cada vez más se unan otros a esta comunidad maravillosa. Y mira que me encanta compartirles, Manu, algo que para nosotras ha sido súper, súper clarificador y es que hablamos de disolver el ego. Vamos a hablar mucho de esa expresión acá. De acuerdo. Porque es que así como aquí hablamos de luces y sombras, y entonces cuando hablamos de aquella parte sombría de nuestro ser, no estamos diciendo entonces que vamos a evadir aquello que nos dijeron que no suena tan bien como pasa con las emociones también. Lo cierto es que vamos es a abrazar a nuestro ser completo. Entonces, el ego también recibe ese regalo y es, vamos a mirarlo de frente y vamos a disolverlo. Es decir, ok, quédate tranquilo, te estoy mirando, te acojo, sin embargo, no permito que tomes el mando porque el mando, el timón del que yo hablaba, es importante que lo tenga nuestra alma, que es donde habita la razón fundamental de nuestro ser. Entonces vuelvo a mis palabras iniciales. Ahí vamos clarificando un poquito Ahí vamos más. clarificando. Ese va a ser, les adelanto, nuestro cuarto capítulo, el ego, porque es un tema tan grandote y tan fundamental para la vida en general, para saber cómo plantarnos en este mundo desde lo personal y trasciende todo nuestro universo familiar, laboral. Entonces, nos pareció clave dejarlo en los primeros. Entonces, Ana, te voy a contar yo primero cuál es mi propósito superior, para que la gente Ujú. vaya entendiendo un poquito más cómo esto que suena tan etéreo va aterrizando a la práctica. Entonces, esto como todo tiene historia. 2018 corría el año
y yo hice un curso de hábitos. Yo ya había venido estudiando una cantidad de cosas espirituales y personales, pero yo seguía sintiendo que el tema de la distribución del tiempo estaba siendo estaba siendo problemático para mí, digamos. Entonces hice un curso de hábitos, de cómo implantar hábitos, de cómo quitar hábitos que no nos gustaban. Para mí fue una gran sorpresa ver que el módulo uno de ese curso era la creación de la misión personal, le decían en ese momento. Ujú, Ya hablamos un poquito de ese término misión y por qué nosotras decimos propósito. Entonces, me pareció súper interesante y para mí fue revelador que todos mis hábitos partieran de mi misión personal. Entonces, digamos que ahí fue un primer paletazo de para dónde iba yo. ¿A qué hace referencia eso? Que después de una búsqueda interna, entonces tú encuentras un párrafo, digamos en términos bajados a la tierra, es un párrafo que ujú, representa el para qué yo me levanto todos los días. Yo no sabía eso antes de ese curso. Entonces, para mí era muy difícil identificar qué negocios sí quería hacer, qué negocios no quería hacer, porque entonces todo el tiempo estaba sintiendo como que si digo que no a algo, estoy dejando pasar esa oportunidad. ¿No? Como ese tipo de sutilezas y de decisiones más delgadas no era tan fácil para mí, porque la misión esencial no estaba tan clara. Cuando hice eso fue revelador, entonces ahí fue una maravilla porque llegó pandemia y pude como llevarla a cabo y aterrizar esa misión en hábitos. Y hasta hace muy poco, de hecho yo creo que desde que te conozco para acá, fue que yo empecé a modificar esta visión y este entendimiento de misión, porque entonces fíjense que cuando uno habla de misión lo que piensa es en un resultado y de en acuerdo. algo que yo tengo que hacer. En cambio, el propósito es el regalo que a mí me dio la vida, como tú le decías, Ana, el regalo que a mí me dio la vida, algo que yo ya tengo, entonces no tengo que buscarlo afuera. Afuera Mm, no hay nada. Yo lo que tengo que hacer es rebuscar acá adentro, en mi yo verdadero, ujú, en el ser verdadero, y sacar de ahí qué es lo que yo soy y cómo vine a servir al mundo. Entonces, hace muy poco, digamos, eso ha venido cambiando por los años. Hablábamos con Ana ahorita que hay personas que lo tienen claro desde muy temprana edad, saben cuál es su propósito, como Ana, que ya les va a contar. Yo no, para mí ha sido un proceso, porque entonces es muy distinto, como les cuento, empezar en misión y transitar todo este proceso a propósito superior. Entonces, mi propósito superior, no les voy a leer todo porque es largo tote, pero la base, la condensación, dice, mi propósito final es la conciencia. Cuando digo conciencia me refiero al ser. Y yo guío la energía del mundo. Entonces, cuando digo mundo, empiezo por mí. Quiere decir que yo primero guío mi energía y luego la de los que me rodean hacia la fuente verdadera. Entonces, acá hay una cosa súper linda que yo quiero que todos se vayan como con esa claridad. Y es que el propósito, cuando tú lo identificas y lo ves, es evidente que no es una acción a llevar a cabo, sino es algo que transita en todo tu ser y tú lo puedes ejecutar en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, yo tengo una marca y yo por medio de la marca puedo guiar la energía de las mujeres hacia su versión más verdadera y más bonita y más esencial. Yo soy directora de marketing de una marca y entonces yo puedo guiar la energía de todo el equipo hacia la consecución de los objetivos verdaderos de la marca para que el cliente final sienta la esencia de la marca y la pueda leer. Eh, con mi esposo, exactamente lo mismo, guío toda la energía. Cuando yo estoy descentrada, guío toda mi energía hacia mi fuente central. Entonces, fíjense que no es que es muy distinto a lo que a lo que nos enseñan por misión, Ana. Es bien ujú. diferente, pero es completamente revelador y empoderador entenderlo y
muchísima gente no lo sabe y no sabe la importancia. Entonces, nuestra misión en Satori precisamente es empezar por ahí, en nuestros acompañamientos. Ese es uno de los primeros pasos, encontrar el propósito superior. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, Ana, ¿cuál es tu propósito superior? Pues bueno, yo comienzo por, desde esta sonrisa, traer que Manu dijo hace un ratito que yo tenía claro mi propósito superior desde una edad temprana. Y voy a agregar algo a eso. Realmente sí, más no en la forma de expresarlo hoy en día. Yo puedo unir los puntos hacia atrás y darme cuenta que desde niña era evidente que mi propósito superior es conectar el mundo trascendente con el mundo de la vida cotidiana. Y quizás también tiene que ver con mi propósito. Imaginen una niña, una adolescente, una adulta joven conectando el mundo trascendente con el mundo de la vida cotidiana, en donde la esencia fundamental del mundo trascendente está ahí porque es lo que somos, que por cierto los niños sí que lo reconocen. Sin embargo, si necesitamos ponerlo en palabras de adulto, ahí sí se da un proceso que va adquiriendo una forma diferente para que realmente podamos conversar, para que nos podamos conectar y para que entonces podamos co-crear y recordemos que somos uno. ¿M? Y esa frase también que en muchas ocasiones se usa, aquí van a empezar a sentir que mucho de lo que escuchamos, que se convirtieron en frases que suenan muy bien, qué sentido real tienen y qué sentido tienen para que co-creemos en esta comunidad que estamos aquí convirtiendo en algo que sea real y contundente para que hagamos la diferencia en el mundo. Entonces, ese es mi propósito superior. Y hilando con Manu y lo que estaba trayendo a la conversación, que es pasar de misión a hablar de propósito superior, pues también podríamos entonces traer algo interesantísimo y es el desarrollo del mundo empresarial, del mundo organizacional, del mundo corporativo, en donde durante muchísimo tiempo ha prevalecido, sigue prevaleciendo, por cierto, lo que pasa es que cada vez somos muchos más los que ponemos en el centro el propósito superior. Lo cierto es que ha prevalecido durante muchísimo tiempo los resultados. Y aquí no estamos diciendo que los resultados no sean importantes, sino que los resultados no son el fin, sino el medio. Esa es la diferencia. Y estamos amplificando la noción de resultado porque estamos hablando de un cuádruple impacto. Estamos hablando de resultados, sí, y son resultados medibles, cuantificables, resultados económicos, porque por cierto, en el sistema en el que nos movemos, importante los resultados económicos, sin embargo, resultados económicos, ¿por qué y para qué? Y ahí es donde aparece esto que estoy llamando cuádruple impacto, porque entonces es económico, es social, es cuidando el planeta y es también cuidando y co-creando una cultura que sea regenerativa y aquí queremos llamarlas culturas con foco en propósito. Entonces, Ujú. muchos elementos. Sin embargo, aquí lo que está apareciendo es un despertar de la humanidad que obviamente está tocando el mundo empresarial. Hablemos de eso, Manu, porque ahorita ya estábamos hablando. Nosotras yo me divierto porque Manu y yo decimos, ¿y por qué no empezamos a grabar ya? Si aquí estamos todas inspiradas y estábamos antes en una conversación buenísima y no habíamos iniciado la grabación. Entonces, entremos en esos detallitos que ya estaban emergiendo con lo que estoy diciendo y ya sabes a qué me refiero, Manu. ¿Cómo se une esto para que quienes nos escuchan puedan sentir la relevancia que tiene? Y por cierto, son los clientes y la noción de cliente quienes nos han marcado la flauta. Hablemos de Claro. eso. Entonces, como lo que pasa normalmente es lo que tantas veces hemos nombrado, que nos vemos divididos y compartimentados. Entonces, por un lado está la espiritualidad, por otro lado está la familia, por otro lado están los negocios. Y lo que nosotros venimos a mostrar en Satori es que somos uno, que todo es uno, que Dios o la fuente suprema es uno con nosotros y nosotros con Él. Entonces, el propósito superior.
personal deriva para los empresarios y para las personas que tienen empresa en un propósito empresarial. Ujú. El propósito empresarial entonces es si el propósito personal era el por qué me levanto yo todos los días, entonces el propósito empresarial es por qué existe esta empresa, ¿no? Ujú. La respuesta es qué servicio presta, porque hablábamos ahorita que las misiones, que sería el paralelo de propósito Como empresarial, la fase en el proceso evolutivo, como la fase previa antes de exacto, llegar a esta evolución de conciencia en donde hablamos de exactamente, propósito, era misión. era misión, era como lo más cercano pues que Ujú. había. Muchas misiones empiezan con ayudamos a X a hacer Y, ¿no? Ujú. Y entonces fíjate que hay un tope implícito en esa palabra ayudar, y es que cuando yo ayudo a alguien, pues yo me estoy poniendo en un nivel superior porque yo sí sé y tú no sabes, ¿no? Ujú. Y yo te jalo para donde yo creo que tienes que ir, porque yo te ayudo, porque tú estás inválido. Nosotras cambiamos esa percepción por la palabra servicio. Entonces el propósito es el por qué existe la empresa y cómo sirve a su cliente. Entonces, cuando hablamos de cómo sirve, es qué valor aporta a la vida del cliente y qué servicio pone en el mundo. Lo abre y dice, ¿a quién le sirve esto? ¿No? Y los que lo necesitan vienen por él. Ujú. Unido a eso, hay otra noción súper reveladora, y es cómo antes los clientes podían comprar un producto solamente porque el producto era bueno, era de buena calidad. Porque hasta ahora, digamos, revolución industrial, pues claro, hasta ahora estábamos entendiendo cómo funciona todo este mundo de las compras, de los artículos. Si lo vemos en perspectiva de la historia de la humanidad, pues eso pasó hace muy poco. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo cuál es el proceso de qué responsabilidad tengo yo cuando compro algo, cómo influye eso en la sociedad, soy un ente aparte o donde yo invierto mi plata, sí, sí es decisivo del camino que está tomando la sociedad. Entonces, hace años pasaba que no, que simplemente comprábamos un producto porque era bueno y porque prestaba un buen servicio y punto. Hoy en día estamos hiper conectados y estamos hiper informados, lo cual también tiene su sombra gigante, pero Ujú. en la luz entonces pasa que los clientes ya sabemos que tenemos una responsabilidad en cuanto a dónde ponemos nuestra plata. Y entonces no estamos pensando solamente en comprar algo por comprar, sino que estamos pensando en el trasfondo de. Por eso es que, Ujú. Ana, ejemplo claro y crudo, hay una marca de fast fashion. Fast fashion, para los que no saben, es moda rápida que se consume muy rápido y que se daña muy rápido porque no es de buena calidad. Hay una marca muy famosa de fast fashion que le dice a la gente, porque se están dando cuenta de esta necesidad de generar valor en el cliente y de conectar con esta conciencia profunda, entonces le dicen al cliente que lleve la ropa usada y que ellos la reciclan. Ujú. Spoiler, no reciclan nada porque ese proceso todavía no está inventado. Lo que hacen es llevar toda esa ropa a unos espacios gigantes en el desierto o en bosques, la botan allá y se han encontrado botaderos de ropa de esas marcas, lo cual es muy triste, pero ya habrá momento para hablar de eso. A lo que voy es, hasta las marcas menos conscientes y más irresponsables se están dando cuenta que es marketinero y que vende entregar valor. Ujú. De acuerdo. Entonces, cuando nosotros les decimos que necesitamos tener un propósito empresarial, no solamente estamos pensando en la parte espiritual y etérea del asunto, que para nosotras, por supuesto, es lo más importante, sino a lo que voy es que eso también genera ventas. Y hoy en día el cliente lo lee perfecto. Claro, no todo el mundo, hay gente que no le importa, pero el grueso de la población está leyendo que eso es importante. Y cuando uno entrega más valor al cliente, le llega más valor. Así funciona la vida. Yo entrego más
me llega más abundancia. Ujú. Entonces, a veces abundancia de dinero, a veces abundancia de bienestar, a veces abundancia de más tiempo para estar con mi familia, pero eso funciona así. Y Eh, de y, hecho y de hecho, Manu, perdón que te interrumpa, porque cuando lo dices, también estás trayendo algo fundamental y es pasar de este modo supervivencia que tanto jalona a la humanidad desde el egoísmo, ¿m? Desde sentir que aquí lo único relevante son mis propios intereses y creer en algunos casos, porque obviamente el que lo hace desde el uso del poder, desde la sombra, desde el que lo hace desde el uso de lo económico, desde la sombra, pues ahí estamos hablando de unos valores completamente inadecuados. Sin embargo, entremos en aquellos que desafortunadamente entran ahí desde el miedo, desde la rabia, ¿sabes? Desde el dolor. ¿M? Y resulta que modo supervivencia no crea abundancia, modo supervivencia no se reconecta con lo que es un hecho, que es la abundancia. Lo que estamos haciendo aquí es retornar a reconectarnos con lo que está ahí para todos, por cierto, porque es un hecho que existe para todos, no es algo exclusivo para algunas personas con determinadas características, para algunas empresas con determinadas características. Existe para todos y hay para todos. Y ahí entonces, con lo que estás diciendo, quiero devolverme un poquito también en cuanto a esa noción de cliente que en algún momento surgió, porque como que hablábamos de cliente exclusivamente pensando o trayendo a la conversación al cliente externo en primera instancia. Luego entonces evolucionaron las empresas, las organizaciones, las corporaciones y empezaron a hablar del cliente interno, es decir, sí, cliente externo, sin embargo, ¿quiénes son los gestores de esos momentos de verdad con el cliente externo? Pues los colaboradores. Y ahí aparece esta noción relevante también del cliente interno. Y luego se dan cuenta, ok, pero no solamente somos estos dos intervinientes, somos muchos más y aparece entonces la importancia de también incluir a los proveedores, a todo el ecosistema en el que me desenvuelvo, la sociedad que está ahí, que representa a quienes son esos intervinientes clave más allá de mis propios clientes y al final darnos cuenta que estamos aquí viviendo una realidad en donde somos uno como humanidad, porque además se rebasaron las barreras gracias a la conectividad, a la globalización, a tantas circunstancias que nos permite incluso poder conectarnos con alguien que esté en el lugar más recóndito, más alejado, que en teoría ni siquiera imaginábamos en otros momentos poder tocar. Y sin embargo, todas esas nociones nos llevan también en una ruta, y es la ruta de comprender que este tema que estamos poniendo en la conversación aquí, que es el propósito superior, es un retornar a comprender el para qué de estar aquí. El retornar entonces a tocar de nuevo, reconocer de nuevo, ver aunque no queramos ver, aunque no podamos ver, porque hay una máscara que nos pusimos queriendo responder a unas expectativas de la sociedad que empezó a hablarnos de unas nociones de éxito y de felicidad que no nos llevan a ningún lugar y resulta que ahí está presente un don fundamental que es nuestro brillo, que es la magia de lo que somos cada uno de nosotros. Y que al reconectarnos con eso que somos en esencia, no pretendiendo ser alguien diferente, sino abrazar eso maravilloso que somos, emerge evidentemente la abundancia de la que hablaba, que por cierto dije que era un hecho. Total, es un hecho. Y además de la abundancia, emerge también una estabilidad que, porque a ver, a mí me parece que cuando uno no tiene propósito, ese barco se cae muy fácil, porque es Claro. muy endeble, porque Mm, no, porque entonces si la meta última es, eh, no sé, tener muchos puntos de venta, ¿cierto? Y no se cumple, entonces ese barco se cayó. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claro el propósito personal y el propósito de la empresa, que es servir, entonces no va a tener la sabiduría de encontrar otros medios que no sean los puntos de venta físicos para poder servir. ujú. Digamos, eso reduce también completamente la vida de la empresa y tenerlo lo expande y lo hace muchísimo más estable.
Ese es parte del acompañamiento que nosotros hacemos, Ana, a las personas que se acercan a Satori y el que hemos venido haciendo cada una individualmente. Entonces, para contarle a la gente más o menos qué van a encontrar cuando se acerquen a Satori, el primer paso va a ser una autovaloración y una exploración interna para poder llegar a ese propósito personal. Después vamos a encontrar la visión personal, que es cómo ese propósito personal se materializa en el mundo. Ujú, Después de eso, ahí sí es que entramos a hablar del propósito empresarial y visión empresarial y valores empresariales. Y después de eso, empezamos a hablar del relacionamiento, nuestros clientes, nuestros proveedores y demás. Pero fíjense que el camino empieza desde bien adentro, desde bien abajo en las raíces, y ahí es que ese árbol crece frondoso y firme. Voy Entonces, a parafrasear, voy a parafrasear, Manu, lo que acabas de decir, utilizando de manera agregada unas denominaciones muy empresariales adicionales. Y es cuando yo le doy el lugar al propósito superior, que es reconectarme con el alma de lo que soy primero como individuo, lo que soy con esos otros con quienes estoy creando esta realidad y entonces lo que somos como empresa. Eso permite que yo luego pueda retornar a soñar, a visualizar escenarios a mediano y largo plazo que tienen una vibración diferente y unas posibilidades distintas. Puedo entonces retornar a hablar de un direccionamiento estratégico, porque aquí no estamos dejando de hablar de todo esto porque es importantísimo el rigor. Manu incluso nos habló al principio cómo ella se conecta con estos temas en esa denominación misión, desde definir con claridad unas formas de moverse en la realidad para ser muy concreta, muy focalizada y lograr resultados. Entonces, el direccionamiento estratégico, sí, claro que sí. Sin embargo, noten cómo surge de una manera distinta, porque está enraizado de una manera súper, súper sólida, como lo acaba de decir Manu, para que luego entonces ya podamos entrar también a traer la definición de los procesos internos, del paso a paso que se requiere, de las políticas, de los procedimientos empresariales, volvemos a ellos y nos podemos dar cuenta que ese flujo de los procesos, y hasta estoy utilizando una forma tradicional, sin embargo, los flujos de los procesos, claro que sí, lo que pasa es que son flujos de procesos que están iluminados por un propósito en donde si el centro fundamental es servir, al final entonces el fluir de ese proceso no es un fluir cuadriculado, que es que tiene que ser chuleado de esta manera. Claro, hay unos indicadores de gestión que siguen siendo importantes, sin embargo, fluimos en presencia plena, en contacto con cada uno de los distintos intervinientes que aquí ya amplificamos cuando antes hablaba de cliente y cuando antes hablaba de una noción de todo un ecosistema que hasta llegó a amplificarse a la humanidad en su totalidad. Y entonces también entra el con quién lo hago, y ese con quién es cada uno de esos individuos que aparece en escena. Y aquí nos podríamos quedar un montón, Manu, pero vamos a ir cerrando, aunque aún no vamos a cerrar del todo. Algo que me parece súper, súper valioso es contarles que nosotras mismas, porque pues es nuestra coherencia, para que Satori pudiese ya manifestarse en el mundo, porque ese es un detalle importantísimo, que esto lo repito mucho. Realmente las declaraciones de propósito son valiosas, tanto individuales como empresariales. Sin embargo, solo son un hecho contundente y permiten dejar esas huellas que son huellas que perduran para toda la vida como legado cuando las manifestamos en el mundo. Entonces, nosotras también hicimos nuestro propio proceso de propósito profundizando. Entonces, yo creo que, Manu, contémosles el nuestro para que vean también qué va pasando en esa evolución y para que vean esa danza que también traemos en Satori, en donde aparece lo trascendente y también lo determinado, lo claro, lo focalizado, lo concreto. ¿Mm? de acuerdo. Entonces, contémosles la declaración de propósito superior. La lees tú y luego les Sí, contamos, si quieres, sigo yo contando qué la pasa con segunda parte, esa declaración. listo. Nuestra declaración de propósito superior dice, la voy a leer textualmente.
Ujú. Yo soy la luz que ilumina la disolución del ego en presencia plena ante la fuente. Tengo la misión de unir a la tribu, mostrándoles que las respuestas están adentro y sanar juntos es el camino. Somos un milagro sediento de ser descubierto y revelado para expandir la luz que ya somos. Wow, yo la vuelvo y la escucho, la vuelvo y la ¿Se te siento. ponen los pelitos de punta? A Y mí muchos también. estarán diciendo, ok, Manu y Ana están trayendo algo súper, súper, súper profundo y que tanto resuenan con ello. Algunos dirán, sí, yo me siento súper identificada, identificado con, otros dirán, esto suena muy profundo. Pues bueno, resulta que emerge el alma desde lo que es nuestra alma, ¿sí? Y en este caso sí, nosotras dos lo somos profundas, somos trascendentes. Sin embargo, también reconocemos la importancia de ser concretas. Y entonces ahí aparece algo muy interesante y es que esa es la versión original. Sin embargo, en el proceso también lo que traemos es decirles, resulta que es importante que esto sea claro para todos. Y eso no significa que vamos a dejar de honrar ese origen y por eso aquí lo traemos, lo compartimos, lo mostramos. Sin embargo, cuando lo ponemos en el mundo, ahí lo llamamos la propuesta de valor. Entonces, si ven cómo estamos hilando esas distintas denominaciones de las metodologías que muchos conocen cuando trabajan marcas empresariales y demás, aquí están. Lo que sucede es que está apareciendo un hilo en ese tejido que es el que ilumina. Imagínense como si esto fuera un tejido. El propósito es como si ese tejido tuviera un brillo que no importa si entra el amarillo, si entra el verde, si entra el dorado. No, es un brillo que nunca desaparece, cualquiera sea la posibilidad que entra, cualquiera sea el interviniente que aparezca, porque honramos esa esencia fundamental, pero la convertimos en algo concreto. Se las voy a leer también para que sea lectura precisa de esa construcción. Pues eso que Manu leyó, al convertirse en propuesta de valor, para que podamos ser súper, súper claras, porque la profundidad solo puede emerger para algunos si entramos en una conversación más allá. Se necesita crear el espacio, se necesita crear las condiciones, acompañar. Entonces, nuestra propuesta de valor es acompañamos a personas con negocios en la fase de ideación o en ejecución a conectar la espiritualidad con el mundo laboral. ¿Por medio de qué? De información, programas y acompañamiento que ayude a florecer individual y colectivamente desde la esencia. Es así como nosotras decidimos estar en el mundo. Esa es nuestra manifestación. Es una manifestación, por cierto, que no nace exclusivamente con Satori, porque hay todo un camino recorrido. Esa es otra cosa. No es que muchos, y lo escucharon en nuestro live, muchos creen que cuando inician la creación de una empresa, la creación de un nuevo proyecto, están iniciando de cero. Nada inicia de cero. Solo nuestra presencia ya es el inicio, el origen. Entonces, aquí simplemente está emergiendo una nueva creación con todo un sustento de raíces y sí, cada vez reconocemos más esto que está ahí sustentando lo que estamos manifestando, en este caso desde lo empresarial, desde lo corporativo, desde cualquiera sea el lugar que lo estamos haciendo, desde un proyecto que emerge. Lo cierto es que ahí ya hay un alma deseosa de salir al mundo y que solo manifestándose es que puede brillar. Completamente. No nos queda más que invitar a los que nos escuchan, a todos esos empresarios, emprendedores, a los profesionales que tienen un negocio, el odontólogo que tiene su consultorio, ¿no? Esos emprendedores solitarios o a las empresas grandes que ya están con actividad, que si no tienen todavía el propósito superior, se contacten con nosotras y nosotras los acompañamos en ese proceso de hacer la declaración de propósito superior y también se van a llevar su propuesta de valor, que cuando tú dices que es para ponerla en el mundo, entonces la traducción a eso es, la propuesta de valor es la que pueden poner en la página web,
en el Instagram, ¿no? Son las palabras más digeribles ante la sociedad, pero vienen precisamente de esa declaración de propósito superior. Y Yo creo que habrán eso muchos otros que aquí se irán conectando simplemente con escucharnos y por resulta que estar, ese resonar nos encanta porque eso es Satori. Satori, tal como lo acabamos de decir, y entonces voy a parafrasear hablando de Satori en relación a lo que dije en la generalidad, Satori son nuestros clientes, Satori son nuestros clientes potenciales. Sin embargo, Satori es el ecosistema, Satori son cada uno de ustedes que al escucharnos sienten, wow, me encanta, quiero ser parte de esa comunidad. Satori es cada uno de aquellos que resuena desde el principio con completa claridad o resuena desde el alma sin saber exactamente por qué resuena. Lo cierto es que Satori somos todos que nos sentimos tribu en ese querer construir mejores mundos sociales con foco en propósito, conectando lo espiritual, lo psicológico, lo empresarial y el mundo del diseño que nos hace danzar en un fluir especial. yo quiero contarles para cerrar que el próximo capítulo de este podcast va a ser sobre abundancia, que es un tema bien profundo y que a veces no tenemos la claridad y como tan básico, Ana, tan básico que queremos explorarlo acá. Entonces, para que estén muy pendientes, nosotras vamos a seguir muy en contacto por las redes sociales y solo me resta invitarlos que si encuentran este contenido valioso y creen que le puede ser de utilidad a alguien que conozcan, le den compartir y así nos ayudan para que esta información llegue a más gente y lograr que nuestra misión sea una realidad. Nuestra misión entonces, nuestro propósito superior es despertar para prosperar juntos en común unidad. Un abrazo, Ana. Un abrazo y un abrazo para todos y hasta pronto.